doctor Carlos Roncancio. Doctor Roncancio, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo, buenos días a la mesa y oyentes. Bueno, aquí en Caracol Radio hemos estado pendientes del asunto, en lo que tiene que ver también con todo el asunto de la alta economía y el negocio del transporte aéreo, pero nos importa lo que va a pasar con esta gente, qué situación están afrontando. Pues muy difícil, Gustavo. Prácticamente están viendo que su compañía finalizó, apagó motores de manera definitiva. Es mucha incertidumbre para ellos y sobre todo porque hay un grupo de trabajadores enfermos, mujeres embarazadas y personal técnico, como lo decía, que difícilmente va a poder ubicarse y la oferta laboral es muy reducida. En Colombia hay muy pocas compañías de aviación que les pueden otorgar la posibilidad de trabajar. ¿Esa posibilidad no existe entonces en Colombia? Es decir, absorberlos a todos en lo que saben hacer, ¿no es probable? Va a ser muy complejo porque Avianca ha manifestado que de acuerdo a su crecimiento va a tener la posibilidad de contratar personal, pero particularmente va a tener que revisar qué posiciones, bien sea pilotos, auxiliares, personal de tierra, técnicos de aviación, etcétera, va a necesitar de acuerdo a su crecimiento. Lo mismo que diríamos nosotros las demás compañías. Y un poco lo que menciona el comunicado de la Aeronáutica Civil, que dice que va a haber nuevas compañías, nuevos jugadores en el mercado, pero todo eso es incierto, porque tienen que llegar a posicionarse, a competir en un mercado, y eso no es tan automático como se menciona. Representante, y en toda esta circunstancia en la que se encuentran ahora, que evidentemente es una circunstancia muy mala, en parte de lo que ha ocurrido de la desaparición de Viva en este último proceso, ¿ustedes creen que Avianca tiene alguna responsabilidad en lo que ocurrió? ¿O más se debe a que el gobierno nunca quiso que se diera esa fusión? Nosotros analizamos que el grado de responsabilidad de lo que pasó está más del lado de las instituciones, en este caso de los funcionarios de la Aeronáutica Civil. Acordémonos que la Procuraduría General de la Nación en 2 oportunidades requirió a estos funcionarios, en primer lugar, para que tomara las decisiones lo más pronto posible, con una celeridad que permitiera la recuperación de la compañía, y en segundo lugar, para que atendiera los procedimientos legales y no le adjudicara trámites que la ley 1340 del 2009 no contemplaba. ¿A qué se refiere la Procuraduría? Permitió a los terceros la posibilidad de actuar como parte, y eso desde luego pues atrasó un poco el procedimiento. Y el otro elemento que nos parece fundamental es la tardanza. Fueron 9 meses. Al final de la resolución del pasado 5 de mayo, la Aeronáutica determina que Viva estaba bajo la excepción de una empresa en crisis. ¿Qué significa ello? Que la empresa efectivamente sí estaba mal económicamente y la posición y las decisiones deberían estar enfocadas a recuperar la compañía. Los condicionamientos que ha impuesto en dicha actuación final, cuando resolvió el recurso de apelación, pues no permite tal recuperación ni mucho menos la sostenibilidad. Como consecuencia de ello, serán las autoridades las que deben responder por este tema. En el tema de Avianca siempre ha estado presta a garantizar los derechos laborales. De hecho, inicialmente cuando hizo pública los fundamentos mediante el cual estaba solicitando la integración, entre ellos estaba mantener los empleos, con lo cual los trabajadores consideran que aquí hay un grado de responsabilidad de los funcionarios encargados de la toma de decisiones. Doctor Roncancio, ¿cuál es la situación de los trabajadores de Viva Air hoy? Desde que se suspendieron las operaciones, ¿han recibido algún tipo de salario? Una vez la compañía cesó operaciones, le empezó a pagar a los trabajadores una renta, o mejor un salario básico, para el sostenimiento de sus necesidades. Obviamente en una compañía aérea el componente salarial es variable en relación a algunos conceptos, como por ejemplo las horas adicionales que pagan por la realización de los vuelos, los viáticos, y esos temas ya no, como la compañía dejó de volar, pues no lo perciben.
Sin embargo, la compañía sí le reconoció una suma básica. A los trabajadores indirectos, pues la condición era un poco diferente, porque esa contratación dependía de unas empresas, unos terceros, y seguramente esos terceros también pues entraban en alguna manera una cesación de esos pagos en relación a la función o a las actividades que desempeñaban en la compañía Viva. Hoy en día entonces esos trabajadores están, uno, con una incertidumbre de saber si el valor de sus prestaciones sociales y demás derechos que se han venido causando durante este año se los van a pagar antes de cualquier procedimiento de liquidación. Si no se los pagan antes, entonces llegan a una situación que debe hacerse parte a dicho proceso de liquidación para hacer valer sus créditos, en este caso los laborales, que son de privilegiados y deberían de pagarse inicialmente junto con los impuestos. Claro. Doctor Roncancios, hablaba esta semana de la posibilidad de algún tipo de medida de protección laboral, incluso la gestión del señor viceministro Edwin Palma, que fue un gran líder sindical, y no sé si tenga tiempo de atender hoy a estos trabajadores o no le interese. ¿Ya pudieron hablar con el señor Palma, con el viceministro? Aún no. Los trabajadores no han tenido todavía la posibilidad de conversar con el viceministro y tampoco con el ministro de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la propia Aeronáutica Civil, a pesar de haberse solicitado en diferentes oportunidades dichas reuniones. Es muy importante que estas instituciones asuman no solamente el control de la situación, sino la protección de estos derechos, porque aquí estamos hablando de una serie de afectaciones, no solamente del trabajo para una persona, para el trabajador, sino quienes dependían económicamente de ellos, sus familias. Muchos de estos trabajadores son madres y padres, cabezas de familia. Muchas de sus familias dependen de este empleo, de estos ingresos. Es importante entonces que el Ministerio de Trabajo proteja a estos trabajadores. Una de las peticiones respetuosas que han hecho los trabajadores, y particularmente quienes tienen problemas de salud, tratamientos que se vienen dando en trámite, es una renta básica, se podría llamar, o que les permitieran continuar con dichos tratamientos, que a estas mujeres que están embarazadas se les garantice que su situación en la que hoy están, pues no se vaya a ver afectado, no solamente la mamá, sino también su hijo. Y la solicitud en particular está basada en una atención prioritaria en salud y en un pago de una renta básica que le permita sostener sus necesidades primarias. Así es. Doctor Roncancio, seguimos con la lupa puesta en la suerte de estos 5,000 trabajadores de Viva. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias, Gustavo, por el interés en estos temas que tienen mucho impacto social y laboral.